El aniversario de la Reforma Protestante en América Latina, Cuba. Artículo de Jaisel Piñero. La Reforma Protestante como movimiento religioso y social inició como resultado de una serie de acontecimientos históricos, sociales y religiosos que convergieron en la Alemania del siglo XVI. La Reforma como acaecimiento social devolvió la libertad de expresión a los ciudadanos. Como movimiento religioso representó un regreso consciente a la autoridad de la Biblia. Autoridad que había sido usurpada por la Iglesia y por la figura papal, por ello la Reforma devino en un conflicto por la cuestión de la autoridad. Los católicos le conferían la autoridad a su tradición eclesiástica y a un hombre. Por su parte, Lutero abogó por un sometimiento a la palabra de Dios. Aunque la cuna de este movimiento fue el continente europeo, no tardó en diseminarse por varios lugares del mundo. En los últimos siglos ha alcanzado una reconocida presencia en América Latina. Dicha presencia se hizo notoria en la mayor de las Antillas para el ocaso del siglo XX y en los comienzos del siglo XXI. Aunque el movimiento reformado ha alcanzado una probada presencia en América Latina, la realidad deja ver que aún existe un desconocimiento considerable de la misma en estas latitudes. En una visita reciente a la ciudad de Bogotá, pude constatar dentro de algunos círculos evangélicos una desconexión con su herencia reformada, y en algunos casos extremos una casi negación de sus raíces. Pero no sería una actitud razonable no reconocer tu pasado o aún despreciar un movimiento que devino en un regreso consciente a la autoridad de la Biblia, a la suficiencia de la gracia, a la centralidad de la persona de Cristo, a la sola fe y a un sometimiento ante el verdadero Dios, que finalmente condujo a darle toda gloria. Realmente no se percibía casi ningún entusiasmo por el 500 aniversario de la Reforma, y mucho menos se podían observar anuncios sobre alguna celebración en torno a dicho aniversario. Propiamente en Cuba, la Reforma y las verdades que promueve la teología que está atada a dicho movimiento, ha alcanzado una seria presencia en la isla, gracias al esfuerzo de algunas misiones del extranjero y personas particulares que han sido instrumentos en las manos de Dios para la llegada y la propagación de dichas verdades. Pero lamentablemente en diálogo personal con diversos pastores de disímiles denominaciones no existe una programación sobre la celebración del 500 aniversario en sus iglesias. Lo más que la minoría de ellos harán es predicar sobre la sola Escritura, y la mayoría celebrará el Día del Pastor. Para la totalidad de las denominaciones evangélicas, y aún dentro de círculos evangélicos independientes que se reconocen en la isla, esta fecha de 31 de octubre, se utiliza no para celebrar el aniversario de la Reforma, sino para homenajear la figura y la labor del pastor. En las redes sociales cubanas tampoco se encuentra diversidad sobre dicha celebración, solo se encontró el siguiente trabajo. Hacia los 500 años de Reforma Protestante, analizan su repercusión en las iglesias cubanas. En el mencionado trabajo, se analiza la repercusión del movimiento reformado en Cuba, pero solo desde los lentes del Seminario Teológico de Matanzas y de sus intelectuales de la obra presbiteriana y episcopal. También es menester destacar que ninguna de las dos denominaciones ahora mencionadas se mantiene fieles a la herencia teológica reformada ni al hermoso legado ético/moral que promueve la teología protestante. Ya que dentro de sus filas se ha permitido la entrada y se le ha dado una cálida bienvenida a varias corrientes de la conocida teología de la liberación y su permisividad ante la nueva moral tan distorsionada, provocan serios cuestionamientos por los analistas. A pesar de lo antes mencionado, no podemos dejar de acotar que una fracción de iglesias, pastores y líderes cubanos sí están entusiasmados con lo que significa o con lo que pudiera significar para Cuba el 500 aniversario de la Reforma. La Iglesia cubana está siendo víctima de toda una ola de nuevos movimientos que se distancian de una sana interpretación bíblica, como son el falso evangelio del éxito y la prosperidad, atado a toda una plétora de nuevos apóstoles con sus nuevas revelaciones. Por ello se considera que una lectura actualizada de los lemas de la Reforma puede ser de vital importancia para dicha Iglesia. Sería muy fundamental la realización de un análisis de lo que significaron en su momento las verdades de la Reforma. Pero no serviría de mucho el quedarnos en el pasado, habría que emprender un viaje de regreso trayendo estas valiosas verdades hasta nuestros días, con el fin de que hablen a la Iglesia cubana instalada en pleno siglo XXI y redefinan si fuese necesario nuestra ortodoxia, lo que creemos, nuestra ortopraxis, lo que hacemos, y nuestra ortopatía, lo que sentimos, con la única finalidad de ser fieles a lo que hemos sido llamados a ser, dar gloria a Dios.